Pues muy buenos días, agradeciéndole a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan. Queremos insistir y seguiremos insistiendo hasta el cansancio en la necesidad de perfeccionar la política de vacunación contra el COVID del gobierno federal. Llevamos un mes de legislatura y este tema prácticamente no se ha abordado con la seriedad que debiera. Y se nos olvida que estamos en medio de una emergencia sanitaria, en medio de una pandemia. Y quiero comentarles que en esta tribuna Morena se ha encargado de señalar en el discurso que arriba los pobres y abajo los privilegios, que los pobres tienen que ser el eje de la política pública, pero en el caso de la vacunación, los estados más pobres del país han sido relegados al sótano de esta política y lamentablemente está afectando a los que menos tienen. Y para darles algunos ejemplos, 8 de los 10 estados más pobres de todo el país se encuentran por debajo de la vacunación. El estado más pobre de todo el país, Chiapas, y le agradezco la presencia a la diputada Olga Espinosa del PRD de ese estado que nos acompañe, así como a la diputada Ana Teresa Aranda de Puebla y Miguel Monraz de Jalisco, todos provienen de estados cuyos porcentajes de vacunación están por debajo de la media nacional. Pero les decía, volviendo al caso de Chiapas, Chiapas es el estado más pobre del país y Chiapas es también el estado que menos vacunas ha recibido de las 32 entidades federativas. Tiene hasta el día de ayer 48% de sus adultos vacunados, cuando en la Ciudad de México casi el doble, el más del 95% de los adultos ya han recibido este beneficio. Esta política hasta el momento es inequitativa, como ya se ha mencionado, afecta a los más pobres, pero también es discriminatoria, porque está afectando a las entidades con mayor población de personas que hablan alguna lengua indígena. Y ahí es importante señalar que 6 de las 7 entidades con mayor número de hablantes de una lengua indígena también se encuentran por debajo del promedio nacional de vacunación. Y ustedes dirán, por supuesto que es injusto, pero esto afecta, insisto, doble o triplemente a los que menos tienen, porque los que peores acceso a la salud tienen pues son precisamente aquellos que menos ingresos reciben. Y en una circunstancia de enfermedad, pues las posibilidades de atenderse de manera adecuada no son las mejores. Déjenme decirles también que según algunos estudios a nivel internacional, aquellas personas que no tienen vacunas tienen 11 veces más riesgo de morir y 10 veces más riesgo de caer en una hospitalización grave. Y según los datos de nuestro país, el 90% de las hospitalizaciones están en este momento precisamente en personas que no han recibido su vacunación. También quiero comentarles que hicimos un análisis para determinar el déficit que tienen los estados en materia de número de vacunas con respecto al promedio nacional de vacunación, que hasta hace un día se ubicaba en el 72%. Y si tomáramos en cuenta esta unidad de medida, el estado de Puebla tiene un déficit de más de 1,5 millones de vacunas. Chiapas tiene un déficit de 1.3 millones de vacunas. Oaxaca tiene un déficit de 700,000 vacunas. Y bueno, yo quiero hasta este punto cerrar mi intervención y cederle el uso de la palabra a mis compañeras, a la diputada Olga Espinosa y a mis diputados del PAN, compañeros diputados Ana Teresa y Miguel Monraz. Adelante, diputada. Muchas gracias. Buenos días tengan todos, buenos días tengan todas. Nosotros en el Partido de la Revolución Democrática también nos estamos sumando a buscar, a generar mecanismos que puedan fortalecer a la vacunación. Ya que lo dijo el diputado, el estado de Chiapas es uno de los estados con menor índice de desarrollo humano y que más necesidad de vacunación tiene. Pero ¿qué es lo que está faltando? Está faltando no solamente las vacunas, sino también estrategias formales y reales que permitan llegar a todos los lugares del estado. Se necesita no solamente también las estrategias, sino también hacer conciencia de que la vacunación es importante para erradicar esta pandemia que nos ha costado la vida de miles y miles de mexicanos y de mexicanas. Seguramente todos y todas tenemos un caso en donde una familia perdió a un familiar o a más de un familiar.
Entonces es necesario, es importante hacer conciencia que la vacunación debe de llegar a todas y todos y que se necesitan estrategias formales y reales y que hay que abandonar la política cuando se trata de la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Es necesario buscar que cada mexicano y mexicana en este país estén vacunados. Y ya ni hablar, si esto estamos viviendo con los adultos, vamos, todavía nos falta cuando lleguemos a las niñas y a los niños, cuando lleguemos a la niñez, que como ya saben, ha habido una pelea por los niños que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria para que puedan acceder a la vacuna. Entonces, seguiremos pugnando, seguiremos levantando la voz aquí con mis compañeros del PAN. Agradezco mucho la invitación que me han hecho para seguir pugnando para que la vacunación llegue a todos los lugares y a todos los rincones de este país. Muchas gracias. Buenos días, pues realmente el tema de la vacunación es un tema que no podemos dejar de lado, que no podemos soslayar, y en este punto concreto de los niños, cuando se ofrecen 1 millón de vacunas después de una gran lucha para poder garantizar la vacunación de niños y niñas, resulta que el gobierno responde con que puede haber 1 millón de vacunas, pero resulta también que las niñas y niños y adolescentes menores de 18 años son más de 13 millones. Es decir, se está anunciando la vacunación para menos del 8% del total de niñas, niños y adolescentes en este país, lo cual es totalmente discriminatorio. Y ahí también queremos hacer énfasis, porque necesitamos un compromiso. Este es un asunto de voluntad también, tiene que ver con voluntad política. Y esa voluntad política se tiene que expresar en los hechos. Cariño son vacunas, lo demás son palabritas. Muchas gracias, muy buenos días. Llevamos más de un año en un escenario sumamente complicado en materia de salud, que ha tenido una serie de consecuencias también en materia económica. La salud, las vacunas son un derecho de todos los mexicanos y hemos recibido por parte del gobierno una pésima estrategia, una pésima forma de llevar las vacunas a nuestros estados, de llevar las vacunas a nuestros adultos, a nuestros jóvenes, y hoy el grave problema que estamos teniendo con los niños en todo el país. Jalisco tiene un déficit de más de 500,000 vacunas en este momento. Ya se dieron claros ejemplos de diversos estados donde tenemos muy poco avance en materia de vacunación, y bueno, el presidente le apuesta a aquellos estados donde tenemos niveles altos de pobreza y en este momento son los más abandonados, como el estado de Chiapas. Pero la generalidad de nuestro país ha sido una pésima estrategia, han sido una estrategia de ocurrencias por parte del gobierno federal, y queremos hacer un llamado, como ya lo ha hecho nuestro compañero diputado Riestra en diversas ocasiones, al presidente de la República, al secretario de Salud, para apoyarlos en cosas que beneficien, por supuesto, a los mexicanos, que mejoren el sistema de salud, pero no hemos encontrado respuestas. Ha habido oídos sordos por parte de Gatell, del presidente de la República, del secretario de Salud, que está perjudicando gravemente la salud de los mexicanos, está perjudicando gravemente la salud de los adultos y hoy de los niños, que cada vez se están enfermando más en nuestro país. Por eso queremos hacer un llamado enérgico, fuerte, muy claro, para decirle que estamos aquí para apoyarlo, no con ocurrencias como lo está haciendo el gobierno federal, sí con propuestas y con estrategias que mejoren la salud de los mexicanos. Gracias. Tenemos preguntas de los medios de comunicación. La primera es de Iván Saldaña, del Heraldo. Gracias, diputados. Básicamente hacerles dos preguntas. Una, mencionaban estos estados que tienen rezago, me parece que son del sur, algunos, entonces, pues si va ven un poco de incongruencia con el discurso del presidente, precisamente, que le da atención o le están dando atención o le busca dar atención a estos estados, y en vacunas pues no se ha visto. Y dos, preguntarle si en esta propuesta de paquete económico que van a presentar, si desde su bancada están impulsando también que se tenga previsto el tema de pues una tercera dosis que se tenga que adquirir para el siguiente año, que me parece que no se ha contemplado, o sea, una dosis que para toda la población.
que también el tema ya está en discusión a nivel mundial. Gracias. ¿Me dejan la primera y okay. Bueno, pues yo no veo un poco de contradicción, veo un océano de contradicción. Primero los pobres, pero a la hora de dedicarles recursos públicos, vacunas para salvar vidas, se olvidaron absolutamente del sureste del país. Y déjenme insistir, el estado más pobre del país, Chiapas, es el estado con mayor rezago en la vacunación. El segundo estado más pobre, Guerrero, también está por debajo del promedio nacional de vacunación, teniendo apenas el 62% de sus adultos inoculados. El tercer estado más pobre, Puebla, tiene también apenas el 49% de sus adultos vacunados. Insisto, de los 10 estados más pobres que se concentran, por supuesto, geográficamente en el sur, sureste del país, 8 están por debajo de la vacunación. Por eso el llamado a que traduzcamos aquello que están señalando en el discurso en políticas públicas reales, porque el afectar a los estados más pobres implica no solo, como decíamos, un acto de injusticia, sino además un acto completamente discriminatorio, porque son aquellos estados los que menos capacidades van a tener para sortear de la mejor manera la enfermedad del coronavirus. Y decirles también que esto, con respecto a las cifras oficiales que hablan apenas de la primera dosis, para tener el esquema completo de vacunación todavía van a tardar más semanas y meses. A pesar de que el presidente, por ejemplo, estuvo esta semana en el estado de Puebla y se comprometió a que en octubre el 100% iba a tener la primera dosis, esos cuentos son absolutamente inviables. Nos está engañando el señor presidente y queremos ya vacunas con el esquema completo para la totalidad de los niños y, por supuesto, los adultos. Y en un esquema óptimo, ¿por qué no aspirar también a una tercera dosis de refuerzo? Claro que sí. La siguiente pregunta es de Margarita Nicolás, de Raza. Buen día, diputadas y diputados. Preguntarles precisamente de esto, que si ahora con las comparecencias del secretario de Salud, del Seguro Social, ustedes insistirían para que expliquen por qué tienen guardadas casi 11 millones de vacunas que no se sabe por qué, cuando a los niños se les están ninguneando, a los que no tienen comorbilidades, que se esperen, pero hay guardadas 11 millones de vacunas. Entonces, ¿para qué las están guardando cuando vemos que muchos estados están un poquito arriba de la media nacional en cuanto a vacunación? Y también, si ustedes harían un llamado, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar, aunque les toque por su edad, por lo que sea, no se quieren vacunar. Incluso hay grupos religiosos que les impiden, que les prohíben que acudan a vacunarse. Ahí, ¿cómo le van a hacer para que acudan a su vacunación? Y aunque el gobierno quiera cumplirlo, pues no los puede forzar a que vayan. Entonces, ahí como que hay también contradicciones, ¿no? Tanto de la sociedad como del gobierno. Gracias. Desde luego que tenemos que estar conscientes de que la obligación o la responsabilidad no es solo del gobierno, de que todos los que tenemos un espacio en la función pública necesitamos hacer un compromiso para hacer una profilaxis social, para que los ciudadanos accedan a la vacuna, para que vayan a vacunarse. Pero también son necesarias disposiciones que lleven a los ciudadanos a tomar la decisión de ir a vacunarse. Y yo creo que esto se puede dar desde los ayuntamientos, se puede dar en los reglamentos municipales, evitando la entrada a los cines, a los restaurantes, etcétera, si no tienes la vacuna. Y aunque parecería extremo, yo creo que siempre es mejor que pueda haber una acción en ese sentido que dejar a la gente morir por COVID, nada más porque no se tomó la decisión a tiempo. Y en el otro tema donde decías que si vamos a insistir, pues claro que vamos a insistir en la comparecencia con el secretario de Salud. Es bien importante no quitar el dedo del renglón, por eso estamos durante todos estos días que hemos estado ya como diputados, hemos estado insistiendo en tribuna, permanentemente, lo vamos a hacer en comisiones y ahora que llegue el secretario, desde luego que también lo vamos a hacer. 11 millones de vacunas, se dice ahora que se tienen quién sabe dónde. Hay quien opina que esas vacunas pues ya quedaron en imposibilidad de aplicarse porque no tuvieron el resguardo adecuado.
porque no tuvieron, pues ahora sí que las condiciones necesarias para mantenerse en disposición de ser utilizadas. Entonces aquí realmente lo que hace falta es que el gobierno hable con la verdad sobre esas vacunas y diga si efectivamente están a disposición o si ya las dejaron perder por no haberlas cuidado. ¿Hay alguna responsabilidad no por omisión? Definitivamente, definitivamente. ¿Y qué van a hacer? Pues hay que señalarlo y hay que denunciar. Y estaremos en ello. La última pregunta es de Fernando Damián, de Milenio Diario. Hola, diputados, buenos días. Tengo dos preguntas para ustedes. La primera de ellas, ¿qué significa en términos de aspiración para alcanzar la inmunización en México? El hecho de dejar rezagados a 10 estados, 8 de ellos, decían ustedes, 8 de los 10 estados más pobres, con un promedio de vacunación abajo de lo normal. ¿Puede aspirar México a alcanzar pues una normalidad dejando este rezago? Esa es una pregunta. La siguiente, el día de hoy, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador hacía un llamado, o más bien un regaño, a las universidades a regresar ya a clases presenciales. Decía pues que no estaba bien que estuvieran cobrando los maestros sin ir a los salones y sin tomar o correr riesgos. ¿Me podrían dar una opinión al respecto, por favor? Sí, gracias. Fíjese que es muy importante, por eso estamos el día de hoy aquí alzando la voz por los estados que tienen mayor rezago en cuanto a vacunación. Es muy importante que todos los estados tengan la vacunación. Y si los estados no alcanzan por lo menos un mínimo probable para que exista la vacunación, no vamos a poder regresar a la normalidad. Se ha determinado que las personas que tienen las 2 dosis de vacunas difícilmente van a ser hospitalizadas o van a necesitar el famoso tanque de oxígeno, que en lo más alto de la pandemia se fue a precios inalcanzables, porque realmente el COVID-19 no es una enfermedad barata, es una enfermedad costosa, es una enfermedad cara, y ya lo dijeron los diputados, nos dicen primero los pobres, pero ¿cuándo primero los pobres? Primero los pobres debería ser en salud, no que son en estadísticas los pobres los que más han alcanzado la muerte en cuanto al COVID. Esa es una. La segunda, en cuanto a las universidades, los maestros siguen trabajando, los maestros y las maestras de las universidades siguen trabajando, están trabajando en línea, no han dejado de descansar. Y si vamos al trabajo de los maestros y de las maestras, no solo de las universidades, de media, de educación básica, todos han estado trabajando con muchas dificultades, porque hay alumnos que no tienen ni siquiera un portátil, no tienen una lab. Por ejemplo, en el caso de mi estado, que es Chiapas, hay mamás que han estado buscando donaciones hasta de un celular para que puedan acceder a la educación. Están los maestros y las maestras trabajando, o sea, no es que no estén trabajando, que no están asistiendo los alumnos y las alumnas a clases presenciales por la cuestión de COVID es algo muy distinto, pero realmente la educación ha estado de una forma híbrida, porque en muchos estados lo que se ha hecho es que llegan asesorías los días martes y los días jueves, pero ya va a venir también la secretaria de Educación y ahí vamos a aclarar esta pregunta que usted tiene, porque los maestros y las maestras en México siguen trabajando, por eso el año escolar no se ha perdido y por eso los alumnos están buscando la manera de continuar con el ciclo escolar. Y además de ello, habría que preguntar por qué no ha querido Educación, pero ya lo veremos en la comparecencia, entrar a la medición, entrar a las estrategias para medir cómo está la educación en México. Eso sería muy importante. Diputados, pero se vale que los regañe y que los llame prácticamente flojos cuando en muchas escuelas están solventando los requerimientos de internet, de computadoras, cooperándose entre los maestros, comprando los cubrebocas. No sé si los llamó flojos o no los llamó flojos, no vi la mañanera, pero le voy a decir que en las escuelas de todo el país los maestros compran desde el gel antibacterial, regalan los cubrebocas cuando llegan a las asesorías. No en todos los estados hay clases presenciales, está en manera híbrida. Ellos están sanitizando porque no hay personal en las escuelas públicas. Hablo de las escuelas públicas, no hay personal suficiente para sanitizar, no hay una enfermera que les pueda medir la temperatura a la entrada. Entonces los maestros y las maestras están haciendo un gran trabajo por este país y no está siendo reconocido ni valorado. Muchas gracias. Gracias, no hay más preguntas. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Muchas gracias.